La figura del liberto, es decir, del esclavo liberado por su dueño, aparece recogida en el derecho romano para regular todo lo que pudiera afectarle. En la sociedad hispano-romana de los siglos I y II de nuestra era, los libertos ocuparon un lugar muy especial. Para hablarnos de este grupo social contamos con Manuel Abad Varela, que es profesor de Historia Antigua en la UNED, y con Liborio Hernández Guerra, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Valladolid y autor de un libro sobre este tema que estará dentro de poco en las librerías. Hola a todos nuestros alumnos, sobre todo los alumnos de Historia Antigua de la península ibérica. Hoy vamos a tratar de uno de los temas, yo creo, dentro de los temas sociales más interesantes, como es el de los libertos en la antigüedad. Para este momento he pensado que el profesor don Liborio Hernández Guerra, querido amigo, pues le hemos invitado para que nos hable precisamente sobre este tema. Además, Liborio tiene una historia muy extensa en publicaciones sobre historia antigua. Tiene un libro próximo a salir ya, ¿no? Sobre los libertos, sí. Pero además pues tiene publicaciones dedicadas a los pueblos prerromanos y romanización de la provincia de Soria, o incluso hasta disertación también sobre medallas y monedas antiguas, ¿no? O otras publicaciones como Indigenismo y Romanización en la provincia de Valladolid, o Epigrafía de época romana de la provincia de Salamanca, Religión y Sociedad. Bueno, sus trabajos en historia antigua pues son bastante extensos. Bueno, podría estar mucho tiempo aquí explicando todas sus publicaciones y su trayectoria en el campo de la historia antigua, pero hoy, por lo que le hemos invitado a venir y le agradecemos la presencia en la UNED, en estas charlas radiofónicas, para que nos hable sobre los libertos. Bueno, pues muchas gracias, sobre todo por la invitación. Ya sabes que es un placer para nosotros tenerte una vez más aquí en esta radio, para que nuestros alumnos puedan disfrutar también de los conocimientos de lo que es la historia antigua. Así que muchas gracias por tu presencia. Bueno, pues vamos a ver por lo menos las líneas generales del tema sobre los libertos hispanos y principalmente incidir en la situación socioeconómica de esta clase social que en general es tratado por las fuentes literarias y principalmente por las fuentes epigráficas, las cuales nos proporcionan toda una serie de datos no solamente directos, sino también indirectos, sobre este grupo social. Tengo más o menos recogidos alrededor de unos 2.800 registros correspondientes a las 3 provincias hispanas, y cuya proporción, donde más se acumula esta clase social, es en la provincia tarraconense, seguida de la provincia bética, aproximadamente con un 33%, y la provincia lusitana alrededor de un 26%, lo cual quiere decir la importancia de este grupo social dentro del sistema social hispano-romano. Sabemos que este grupo social tuvo verdaderos problemas de integrarse en la comunidad social hispano-romana, y lo hicieron a través de 2 vías principalmente. Hay algunas otras más, pero sobre todo 2 vías. A través del matrimonio, principalmente la mujer, algunas de ellas, como Acilia Precusa de la zona de la Bética, llegaron a alcanzar una posición social verdaderamente significativa al casarse con algunos componentes de las élites locales de la provincia bética, y sobre todo de la ocupación de determinados sacerdocios, y me estoy refiriendo principalmente a los vires y a los augustales, los cuales llevaron a cabo toda una serie de vergesías que el profesor Melchor Gil ha estudiado de una forma verdaderamente importante y significativa. Generalmente los libertos, o gran parte de los libertos, participaron en actividades de la economía hispano-romana. En el sector agropecuario, que es uno de los sectores significativos dentro del sistema
de la producción económica. Participaron sobre todo en la comercialización del aceite. Y en el caso de las mujeres, la actividad de las labores de la casa. Incluso algunas de las actividades domésticas que ocuparon fueron las de las nútrices, es decir, aquellas esclavas que se convirtieron en libertas y cuya finalidad era amamantar los hijos de las diferentes señoras de la élite hispano-romana. Pero la mayor parte del porcentaje de los libertos en las actividades claramente de tipo privado y sobre todo dentro de la actividad económica fueron las actividades industriales, en un porcentaje que supera alrededor del 40 al 45% de la actividad. Luego vendrían las profesiones liberales, profesiones agropecuarias y luego las profesiones artísticas, de carácter doméstico y otro tipo de profesiones. Una de las actividades, sobre todo de los libertos hispanos, fueron dentro de las actividades liberales la de los médicos. Es decir, actuaron dentro del arte de la medicina, bien como médicos generalistas, tenemos numerosos ejemplos en las 3 provincias, pero también como médicos de determinadas empresas, lo cual quiere decir, lógicamente, que la actividad profesional de la medicina fue ejercida por numerosos libertos. La mujer participa muy poco dentro de este tipo de actividad. Y otro sector importante que habría que tener en cuenta dentro de la estructura social del mundo hispano-romano serían los llamados libertos imperiales, principalmente, cuya nomenclatura es una manera de señalar su vinculación, lógicamente, a la familia imperial. Y me estoy refiriendo a la familia Caesaris, hasta el punto de que muchos de ellos lo indican dentro de las inscripciones. La prosopografía, evidentemente, es una de las fuentes principales para el conocimiento de este grupo social. Se recogen en el mundo hispano los nóminas de los Sulpi, de los Aeli, de los Aureli, de los Septimi, etc. La proporción de libertos imperiales dentro de la sociedad hispano-romana es totalmente desproporcionada. La mayor cantidad de libertos imperiales se ubican sobre todo en la provincia tarraconense, aproximadamente entre un 65-67%, y el resto se reparte entre la provincia bética y la provincia lusitana con un porcentaje mínimo, que es aproximadamente un 4%. O sea que principalmente diríamos que es en la tarraconense, que es la que tiene el mayor movimiento, sobre todo la época de Augusto, es decir, siglo I, antes-después, cuando ese movimiento de libertos pasan a desempeñar puestos, diríamos, claves dentro de lo que es la administración o las finanzas, por decirlo de alguna forma, de la sociedad hispano-romana que se está formando en ese momento. En efecto. Es decir, aproximadamente a partir del siglo I y sobre todo a lo largo de todo el siglo II, los libertos imperiales se ubican dentro de la administración imperial en la provincia tarraconense. La prueba de ello que si hacemos un estudio de los cargos de estos libertos imperiales, la mayoría de ellos ocupan el cargo de procuratores metalorum. Uh-huh. Y un ejemplo bien significativo lo encontramos en la explotación de las minas de la región de las Médulas, en la provincia de León, y que aparecen representados en las inscripciones de Villalís, Luyego principalmente. Sí. Lo cual no quiere decir que no haya otras zonas, otros centros mineros que lógicamente eran dirigidos, explotados y organizados por estos procuradores metalorum. Pero también nos has hablado precisamente de lo que es como una profesión los médicos, pero también los profesores. También es otro...
Sí. Donde hay documentación de que efectivamente libertos se dedican a enseñanzas dentro de las clases, diríamos, más pudientes, enseñando a los hijos y tal. Y otro de los aspectos quizá es como una solución, el caso de Cartella, ¿no? Que también es otro paso, buscar una solución para aquellos hijos que realmente no nacían de esclava, entraban en esclavitud, pero que la misma ley romana quería solucionarlo de alguna manera y buscan ese subterfugio para poder llegar a conseguir esa posición de libertos, ¿no? En efecto. Y la prueba de ello es, como te decía anteriormente, que si hiciéramos un análisis de la distribución de los cargos de los libertos imperiales, la mayoría de ellos serían representativos de los procuradores metalorum o, por ejemplo, de los tabularios, que era una especie de servicio de correos, incluso los comentarienses, que tenían como función la custodia y el mantenimiento de los documentos. Es decir, que esta clase social llegó a alcanzar una posición importante dentro de la sociedad hispano-romana, especialmente, sobre todo, dentro de la actividad económica, hasta tal punto de que Marcial, lógicamente, nos advierte de lo poco aconsejable de enfrentarse a este colectivo, que nos recuerda muchísimo a esos funcionarios que quedan representados en la literatura española a través de Larra. Aunque sí que hay que hacer una matización al respecto, que no todos los libertos lograron alcanzar, lógicamente, el prestigio y el poder de estos libertos imperiales. Otro aspecto que sería muy interesante, no sé si nos dará tiempo por lo menos a esbozarlo, sería las donaciones que hicieron los eviros hispanos, cuya concentración se encuentra en la provincia bética y que el profesor Merchol hace un análisis bastante exhaustivo, diferenciándose dos clases de vergetismo: el ejercido por su propio cargo, que son las llamadas donaciones ad honorem, y luego aquellas donaciones que se hicieron de carácter privado. Ya nos queda muy poco tiempo y simplemente, pues, como veis, podíamos estar tocando este tema de una manera mucho más intensa, pero las limitaciones del tiempo pues nos exigen esto. Te agradecemos tu presencia una vez más y muchas gracias por esta explicación, y a vosotros, si queréis continuar, pues tenéis también la posibilidad de leer esta obra del profesor Liborio sobre los libertos hispanos. Muchas gracias. Muchas gracias.